¿Cuál de los dos eres tú? El mensajero malvado acarrea problemas, pero el mensajero fiel los alivia. Un mensajero es aquel que tiene la palabra y así la predica, pero ¿por qué el mensajero malvado, aquel que no es fiel al mensaje, acarrea problemas? Vamos a ver. Proverbios 30. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y Apocalipsis 22. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces el mensajero malvado, el que no es fiel a la verdad, al mensaje, acarrea problemas, porque en la meta de su camino ya no estará Dios, sino que se desviará. ¿Y por qué está Juan el Bautista como este mensajero malvado? Entender esto es muy importante para entender la segunda venida. El mensajero malvado acarrea problemas, pero el mensajero fiel los alivia. Un mensajero es aquel que trae la palabra de parte de alguien. Ahora, ¿por qué el mensajero malvado que acarrea problemas se refiere a Juan el Bautista? Vamos a ver. Malaquías 3, una profecía de Juan el Bautista. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Mateo 11, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Por qué? Malaquías 4, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. El día de Jehová se refiere a la llegada del Mesías, de Jesús, y antes de eso estaba el profeta Elías, que ya sabemos que es Juan el Bautista. Entonces antes de Jesús estaba Juan el Bautista, quien era el mensajero que tenía en la luz la palabra que preparaba el camino para Jesús. ¿Y Jesús quién le dijo que era? Vamos a ver. Juan 5, él, es decir Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Estamos hasta ahí? Juan era el mensajero que preparaba el camino para Jesús. Él era la antorcha, tenía la luz, el entendimiento de la palabra, podía ver y escuchar espiritualmente. Pero ¿qué pasó con él? ¿Y por qué Isaías nos profetiza algo de Juan el Bautista? Vamos a ver. Isaías 42. Sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es tan ciego como mi escogido? Tan ciego como el siervo de Jehová. Se refiere a Juan el Bautista. ¿Y cómo se cumple esto? Si Juan el Bautista conocía a Jesús, él decía, va a venir otro, que es mayor que yo, que bautizará con espíritu y con fuego. Deuteronomio 28, en las consecuencias de la desobediencia. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, pero no una ceguera física, sino espiritual. ¿Por qué? 11. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, ¿qué pasó aquí con Juan? Si Juan conocía a Jesús, predicaba acerca de él, del Cristo, del Mesías, pero ahora se volvió ciego espiritualmente, desconociendo a Jesús. Entonces comenzó Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Versículo 9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 11. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él, porque el más pequeño por lo menos pertenece al reino de los cielos, pero Juan ya no. Ahora, ¿cuál fue la desobediencia que le cegó espiritualmente a Juan? Vamos a ver. Mateo 9. Entonces se le acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunen? Pensemos, los discípulos de Jesús, un grupo, y otro grupo, los discípulos de Juan y los fariseos, que su doctrina se unió, por eso hacían las mismas cosas, ayunaban muchas veces. Ahora, para la segunda venida, Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, dice abominación desoladora, ¿en dónde? En el lugar santo. ¿Quién representa este lugar santo? En el tabernáculo había 2 secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo representa a Dios porque ahí estaba su presencia. Y el lugar santo, allá había un candelero de oro que se prendía, que daba luz. ¿Y quién era la antorcha que Jesús dijo?
representaba a Juan el Bautista. Entonces, antes de la segunda venida de Jesús, va a haber alguien que tenga la luz, la palabra de verdad, que la predique, pero que después traicionará. Entonces podemos entender esto. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿tribulación es algo bueno o malo? Es algo malo. Y con tribulación era la guerra espiritual que se vivía de Juan el Bautista contra los fariseos. Pero es tribulación porque los fariseos conquistaron a Juan el Bautista. Entonces el sol se oscurecerá. El sol tiene la luz que representa a Juan el Bautista. Se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. El sol, la luna y las estrellas pertenecen al cielo, pero por haber traicionado se oscurecen y caen. ¿A dónde? A las tinieblas, a la oscuridad, a la falta de entendimiento. Esto lo veremos más a profundidad en otras lecciones. Entonces cuida mucho de a quién escuchas, de lo que escuchas, de a quién sigues, porque el mensajero malvado, quien tenía la luz, la palabra de verdad, pero ahora con su traición, por unirse con doctrinas erróneas, se volverá ciego espiritualmente y acarreará problemas, porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ok, sigamos. Pero el mensajero fiel los alivia. ¿Quién es este mensajero fiel? ¿Quién fue fiel hasta el final y por qué alivia? Vamos a ver. Filipenses 2. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús. Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Jesús. Pronto veremos más acerca de Apocalipsis. Entonces, si Jesús es este mensajero fiel, ¿por qué su mensaje alivia o da vida? Vamos a ver. Juan 6. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces las palabras de Jesús, el entendimiento, la verdad, alivia, da vida a nuestro espíritu, nos hace libres de la angustia del pecado. Amén.